¿Cuándo exactamente comenzó la Edad Media? Lo que al principio parece ser una pregunta bastante simple, que veré durante el transcurso de este video, requiere una respuesta bastante complicada. Entonces descubramos cuándo terminó la Antigüedad y cuándo comenzó la Edad Media. Todavía recuerdo claramente cómo en la escuela se omitió todo el período desde la Antigüedad tardía, y después de tratar con el Imperio Romano, el siguiente capítulo en el libro se llamaba la Edad Media. Una frase introductoria decía algo en el sentido de: después de que cayó el Imperio Romano, los bárbaros se establecieron en el antiguo territorio del Imperio Romano y establecieron sus dominios. Y así terminó la Antigüedad y comenzó la Edad Media en Europa. Realmente estaba insatisfecho con esa frase, pero por supuesto, la escuela siendo la escuela, nunca obtuve una respuesta satisfactoria. Así que mi sed de conocimiento sobre la Antigüedad tardía y el periodo de transición del Viejo Mundo a lo que ahora llamamos la Edad Media había comenzado. Y resultó ser un tema extremadamente interesante y complicado. En el 400 después de Cristo probablemente todos estemos de acuerdo en que el Imperio Romano aún estaba intacto, y esta época todavía puede ser contada firmemente como Antigüedad. Ya era ahora la Antigüedad tardía, un período que algunos eruditos afirman que comenzó en el siglo IV con el auge del cristianismo. Pero incluso tan tarde como en el 400 después de Cristo, las viejas estructuras clásicas de la antigüedad estaban bien e intactas. Sí, los templos paganos estaban cerrados desde 395, pero eso solo se aplicaba en las grandes ciudades, y especialmente en el campo. Las tradiciones paganas continuaban. La arquitectura clásica todavía se estaba construyendo en partes, y muchos edificios monumentales todavía se estaban construyendo, especialmente en el Imperio Romano Oriental. La región más temprana que experimentaría el inicio de lo que podemos llamar Edad Media fue Reino Unido. Cuando el usurpador Constantino III dejó la isla junto con todas las tropas romanas, Reino Unido quedó completamente a sí misma. El nivel de vida cayó drásticamente después de que los romanos se fueran, y las antiguas ciudades romanas comenzarían a decaer rápidamente. La tecnología disminuyó drásticamente junto con el nivel de vida, y ya para el año 500 después de Cristo faltaban completamente tecnologías e ítems básicos. Se perdió la construcción con ladrillo y mortero, así como las elaboradas ánforas, junto con textiles elaborados o vajillas, así como el vidrio y otras tecnologías que eran bastante comunes durante el Imperio Romano. La caída fue aguda y profunda, como lo respalda la evidencia arqueológica. Pero mientras Reino Unido había sido sumergida en la oscuridad total, donde solo quedaban pequeños enclaves de antiguas fortificaciones romanas, protegidos por los restos de soldados romanos y sus descendientes, como faros de luz en medio de la creciente oscuridad, otras partes del antiguo Imperio Romano Occidental todavía estaban muy bien. Los reinos ostrogodos y visigodos continuaron las costumbres y tradiciones romanas, y especialmente el reino ostrogodo de Teodorico puede ser visto en muchas formas como una continuación del Imperio Romano. La evidencia arqueológica muestra que esta región continuó prácticamente sin cambios después de que el gobierno de los emperadores romanos había terminado en el oeste. Solo fue con el desastre que iniciaron las guerras góticas que las antiguas estructuras clásicas de la antigüedad romana terminaron brutalmente en Italia. Esto ocurrió entre 535 y 562. Estos 27 años vieron a Italia sumida en el caos y la oscuridad más absolutos. Las ciudades fueron devastadas y comenzaron a decaer. Todas las instituciones romanas se habían extinguido. La literatura y la ley romanas desaparecieron casi por completo. La vida cívica romana había terminado. La Iglesia sobrevivió como la única institución del siglo IV de la Roma imperial, y ahora eran cada vez más los papas quienes gobernarían la ciudad de Roma y ejercerían más poder. Por lo tanto, podemos decir que la Edad Media comenzó en Italia unos 150 años después de que lo hiciera en Reino Unido. Pero en el este, el Imperio Romano aún estaba vivo y en buen estado. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre el fascinante tema de la caída del Imperio Romano. Y por favor, considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y por supuesto, me gustaría agradecer a todos nuestros Patreons que apoyan este canal. Y tenemos un nuevo seguidor de Sol Invictus, Antonio Brandao. Muchas gracias, Antonio, por apoyar este canal de una manera tan generosa. Y por supuesto,
También me gustaría agradecer a todas las personas que donaron a este canal a través de PayPal, como el muy generoso Wyatt Roetzisender, lamento si pronuncie mal tu nombre, Jonathan Blanco, DJ Privet y Sterling Simón. Gracias a todos los que apoyaron este canal. No puedo agradecerles bastante, este canal depende de su apoyo. Gracias a ti, amigo. Aún así, incluso aquí, ya se estaban mostrando los primeros signos de la llegada de la Edad Media. Justiniano no solo destruyó todo lo que quedaba del Imperio Romano Occidental, sino que también retiró los fondos de la Academia Neoplatónica de Atenas. Esta antigua institución se remonta hasta su fundación por el mismo Platón, en el 387 a.C. Entonces, a principios del 400 después de Cristo, la Academia fue revivida como una escuela neoplatónica. Fue entonces en 529 cuando Justiniano dejó de financiar esta institución de conocimiento y aprendizaje de 1000 años de antigüedad, y el paganismo fue nuevamente perseguido en el imperio de Justiniano, como había sido tan a menudo el caso desde Constantius II casi 200 años antes. Muchos de los neoplatónicos huyeron al este, y se les concedió asilo en la corte del rey sasánida Cosrau en la capital persa Ctesifón. Se llevaron consigo muchos pergaminos antiguos de literatura, filosofía e incluso ciencia. Se cree que los descendientes de estos neoplatónicos fueron responsables del renacimiento árabe del neoplatonismo en Bagdad en el siglo IX, cuando Bagdad se había establecido como un nuevo centro de aprendizaje en el este. Pero Justiniano persiguió a muchos otros paganos y efectivamente les prohibió ocupar cualquier cargo estatal. Pero como si eso no fuera suficiente, Justiniano ordenó una persecución de los helenos supervivientes, acompañada de la quema de libros, imágenes y estatuas paganas. La mayoría de la literatura pagana estaba en papiro y por lo tanto pereció antes de poder ser copiada en algo más duradero. Es difícil evaluar el grado en que los cristianos fueron responsables de la pérdida de documentos antiguos en muchos casos, pero a mediados del siglo VI, la persecución activa en Estambul destruyó muchos textos antiguos, y por lo tanto se perdió un conocimiento invaluable de la antigüedad. Esto ya fue un gran paso hacia la Edad Media. Pero se completó cuando grandes partes del Imperio Romano Oriental fueron invadidas por los ávaros y Bulgaria desde el norte, invadiendo casi todos los Balcanes, y la pérdida de República Árabe de Egipto y el levante a los árabes a mediados del siglo VII provocó un colapso de la red comercial del Imperio Romano Oriental. Estambul, la ciudad una vez poderosa, comenzó a encogerse masivamente, y la ciudad tenía 600.000 habitantes en el año 500 después de Cristo. Ese número fue para el año 700 después de Cristo tan bajo como entre 100.000 y 200.000. Así es como la Edad Oscura había llegado al Imperio Romano Oriental después de aproximadamente el año 650 después de Cristo, aunque algunas ciudades como Estambul aún conservaban gran parte de la antigua apariencia e instituciones clásicas. Pero Cartago solo cayó muy tarde, en 698 a los árabes, y luego fue arrasada hasta el suelo, llevándose consigo 850 años de historia y arquitectura romana, los antiguos anfiteatros y muchos de los viejos templos que aún seguían en pie. Por lo tanto, podemos decir que la Edad Media no comenzó de manera uniforme en todas partes, sino que fue un proceso de transformación de 250 años, comenzando con el abandono del Reino Unido y luego extendiéndose lentamente hacia el sur y el este. Para mediados del siglo VI, la Edad Media había llegado a Italia 100 años después en los Balcanes, y para el 700 los últimos bastiones clásicos greco-romanos habían sido convertidos o habían caído. Los paganos continuaron con sus antiguos rituales, algunos hasta el siglo IX, pero la antigüedad greco-romana para el 700 había llegado en gran medida a su fin. Y así comenzó la Edad Media en todas partes de Europa. Y si estás interesado en por qué se abandonó Reino Unido, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en lo que significó la caída para la ciudad de Roma, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias amici imperiali romani y bene valete.